Muy bien, pues bueno, gracias por la amable presentación. Para mí es un enorme placer participar en un evento como este. Un agradecimiento especial también a Federico, que fue la persona que me contactó, que me invitó. Y desde que me invitó, no solamente le dije que por supuesto que participaba con todo gusto, sino que lo felicité por este tipo de eventos y aprovecho y también les extiendo la felicitación a todo el equipo organizador de este evento porque la realidad es que necesitamos más actividades como estas que permitan esta comunicación, este intercambio entre profesionales del área técnica con profesionales el área clínica, ¿no? Entonces, ojalá y que esto se pueda difundir y hacerle un poquito más de eco para que tenga mayor alcance. Bueno, como ya decía Sofía, les voy a platicar un poco acerca del electroencefalograma ambulatorio para el diagnóstico temprano de epilepsia. Voy a intentar no hacer la charla tan clínica, porque si no se hace un poco aburrida. Voy a sacar mis dotes de ingeniero frustrado para platicar un poco para que puedan entender la importancia de este interplay, de esta colaboración entre técnicos y clínicos, para que al final darle un mensaje positivo de cómo se puede traducir esto en un mejor manejo para nuestros pacientes, para todos los pacientes y familiares que están conectados ahorita o los que puedan ver la transmisión en otro momento, ¿no? Aquí, como pueden ver, esto es un pequeño resumen de lo que vamos a ver en el día de hoy. Un poco hablar acerca de la definición y variedades del electroencefalograma, un poco de la evolución histórica, algunos elementos importantes acerca de aspectos técnicos, tanto de la revisión como del registro. Por supuesto, vamos a hablar de ventajas y limitaciones y si nos da tiempo, pues veremos algunos casitos clínicos sencillos que les tengo preparado para que puedan entender un poco la importancia de esta herramienta. Bueno, primero yo creo que ya lo han visto a lo largo de casi todo el día. Esto no es nada nuevo. El electroencefalograma no es más que el registro de la actividad eléctrica cerebral mediante la colocación de un grupo de electrodos, o como siempre me gusta decirle que dicen nuestros pacientes, chuponcitos en la cabeza, en el cuero cabelludo, y esto nos permite registrar la actividad eléctrica cerebral. Ahora, cada vez que escuchamos hablar de electroencefalograma, en la enorme mayoría de los casos nos referimos a este electroencefalograma de rutina o estándar, que es lo común, ¿no? Que es este registro de aproximadamente 20 minutos libres de artefactos en los que utilizamos alguna que otra maniobra de activación como la que ustedes pueden ver ahí. Sin embargo, la realidad es que hay distintos tipos de electroencefalogramas o hay variedades. Muchas veces no responden como tal a criterios de clasificación en específico, pero sí no hay un solo tipo de electroencefalograma, aun cuando todos se refieren al registro de la actividad eléctrica mediante la colocación de electrodos sobre la superficie del cuero cabelludo. Aquí podemos ver que hay distintas variedades, ¿no? Hay electroencefalogramas de rutina, como este que yo les estaba comentando. A veces utilizamos nomenclaturas que pueden llegar a ser un poco confusas, incluso para nosotros mismos los clínicos: electrocomprivación de sueño, electroprolongado, monitoreo con video electroencefalograma. Es un término que casi siempre reservamos para el registro prolongado que hacemos intrahospitalario con los pacientes que tenemos en las unidades de monitoreo de epilepsia. Electroencefalograma continuo, que es una terminología que utilizamos para referirnos al registro que hacemos fundamentalmente a los pacientes críticos en las unidades de terapia intensiva, y el electroencefalograma ambulatorio, que es el que nos atañe en la charla de hoy, que es el del que vamos a conversar. El electroencefalograma ambulatorio tiene la característica particular de que se le coloca el equipo al paciente, son equipos portátiles, vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos. Se les coloca el equipo al paciente tipo Holter. No sé si han escuchado hablar del Holter de electrocardiograma. El paciente se puede retirar a su hogar. Los equipos tienen pila, tienen baterías, y estamos registrando de forma continua la actividad eléctrica cerebral mientras que el paciente está en su entorno habitual. El paciente ya no lo tenemos ingresado en el hospital.
Esto, como vamos a ver más adelante, tiene un grupo de ventajas importantes, también un grupo de limitaciones, pero el paciente puede hacer su vida completamente normal mientras tiene el equipo colocado. Vamos a ver también ya casi al final con algunos casos clínicos para que vean cómo se ve con el paciente usando, pero créanme, el paciente puede hacer todas sus actividades normales. Yo me he puesto el equipo, yo puedo, incluso he jugado fútbol con el equipo conectado, para que se den cuenta lo portátil, lo sencillo que es el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver una pequeña evolución histórica muy rápido del electroencefalograma ambulatorio, del equipo, del hardware. Nosotros tenemos electroencefalografía en el ambiente clínico desde finales de los años 20, a través de la introducción por el neuropsiquiatra alemán Hans Berger. Yo creo que eso es algo bastante conocido, pero como pueden ver, hasta el año 72 no es que se desarrolla el primer equipo portátil de apenas 4 canales para hacer registros de forma ambulatoria. ¿Vale? Y a partir de ahí, con el desarrollo tecnológico, cada vez los equipos se fueron haciendo más pequeños, más portables, con más funcionalidades, y hoy ya tenemos equipos bien ligeros que nos permiten poner hasta 32 canales, hasta 36 canales, e incluso nos permiten sincronizar con una cámara de video para que el paciente se pueda llevar la cámara de video a su casa también. Por lo tanto, podemos hacer un video electroencefalograma prolongado mientras que el paciente está en su entorno habitual. Estos son algunos ejemplos de equipos de algunas casas comerciales que tenemos fundamentalmente aquí en América Latina. Solamente son algunos ejemplos, pero quiero que vean en la segunda imagen que hay una mano con el amplificador en la mano para que se den cuenta lo pequeño que son los equipos. Son equipos bien portátiles, de ahí de esos amplificadores salen los cables que van a la cabeza, aguantamos los electrodos como vamos a ver más adelante, y eso le permite al paciente hacer su vida completamente normal mientras nosotros estamos registrando la actividad eléctrica cerebral. Incluso abajo a la izquierda pueden ver cómo hay una cámara de video con un pequeño tripié. Por lo tanto, eso nos permite incluso captar la señal de video, lo cual es extremadamente importante para nosotros para poder hacer una correcta correlación electroclínica. No voy a entrar tanto en el detalle de las indicaciones porque, como les decía al inicio, creo que lo volvería muy clínico. Si al final alguien tiene alguna duda, pues puede preguntar y con gusto la respondemos, pero creo que estos son elementos que sí vale la pena mencionar, teniendo en cuenta de que este es un foro fundamentalmente, además de dirigido para pacientes y familiares, también para el personal técnico, para ingenieros, ¿no? Primero se recomienda un mínimo de 16 canales, aunque lo ideal es tener un montaje completo. Yo creo que de forma general, en la mayor parte de los pacientes, en cualquier tipo de electroencefalograma, siempre tenemos un canal para el electrocardiograma. Tiene diferentes utilidades, por lo tanto, aquí no debería ser la excepción. Y importante, el equipo debería tiene que tener un botón de eventos, porque recuerden, como el paciente se va a su casa, nosotros no sabemos lo que está pasando en ese momento. Y vamos a ver que dentro de las limitaciones, el paciente está haciendo su día a día de forma habitual, por lo tanto, esto es un registro que generalmente está contaminado con numerosos artefactos. Y los del personal clínico que puedan estar conectados no nos dejarán mentir, hay patrones electroencefalográficos de naturaleza artefactual que pueden parecerse mucho a patrones de origen cerebral y que nos pueden conllevar a errores diagnósticos. Por lo tanto, si tenemos el botón de evento y le damos una indicación bien clara tanto al paciente como al familiar, pueden ir anotando la hora exacta a la que sucedieron las cosas o pueden presionar los botones. Un ejemplo extremadamente sencillo, cuando los pacientes están masticando, por ejemplo, están comiendo, se genera un artefacto que ya luego con un entrenamiento visual es relativamente sencillo de identificar, pero para los neurofisiólogos o epileptólogos un poco más jóvenes que no tienen tanta experiencia con los patrones visuales, se pueden confundir porque parece un patrón rítmico que puede llevar a confusión diagnóstica. Pueden malinterpretarlo como si fuera un patrón ictal. Estos son otros aspectos técnicos del registro. Normalmente en estos estudios le hacemos maniobras de activación a los pacientes.
hiperventilación, fotoestimulación. Son diferentes maniobras para tratar de aumentar la probabilidad de que aparezcan alteraciones en el registro, lo cual nos permite tener una mayor sensibilidad diagnóstica, ¿no? Poder responder a las preguntas clínicas que tenemos y las razones por las cuales indicamos el estudio. Sin embargo, en este caso, cuando el paciente viene a colocarse el equipo, la recomendación es: haz las maniobras antes de que el paciente se vaya a la casa. Si el paciente ya se fue a la casa, no debemos hacer las maniobras, porque recuerde que las maniobras se llaman de activación. Por lo tanto, hay un grupo de pacientes que pueden tener una crisis durante estas maniobras y no queremos que eso suceda fuera fuera de la institución de salud. Y estos son aspectos técnicos con respecto a la revisión. Yo no sé si a lo mejor todos los que están aquí se llevan la idea o la magnitud de cuánto nos demoramos nosotros revisando un electroencefalograma, pero de forma general, nada más que le voy a dar un poco de información. Esa ventanita, como dicen los pacientes, ese montón de rayita que vemos en la pantalla, generalmente lo vemos en pantallas de 10 segundos. Y como veíamos al inicio, estos registros estándar de rutina duran entre 20, 25, a veces 30 minutos. Imagínense ventanas de 10 segundos. En 10 segundos nos demoramos, esto definitivamente es muy dependiente de la experiencia del médico y de qué tan normal o patológico esté el registro, pero te puedes demorar de 5 a 10, 15 minutos interpretando un electroencefalograma de rutina, que dura de 20 a 25 minutos. Ahora imagínense un estudio de 24 horas, de 48 hasta de 72 horas. Por lo tanto, la revisión consume mucho tiempo. Como vamos a ver más adelante, aquí es donde radica la importancia de esta combinación, este trabajo colaborativo entre los clínicos y el personal con conocimiento técnico para que nos ayuden a utilizar, como ven ahí, herramientas, programas de análisis cuantitativos que nos permiten compactar esa información tan larga y revisamos mediante una cosa que se llama gráficos de tendencia y nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Y también, como les decía, hay que recordar que estos son registros con muchos artefactos, porque tampoco queremos ponerle el equipo al paciente, mandarlo para la casa y que el paciente esté 24 horas sentado en la cama. Ese no es el objetivo, ¿no? Ahora, vamos a hablar ya casi para ir cerrando acerca de las ventajas y las limitaciones que tiene esta técnica. Con respecto a las ventajas, pues son registros prolongados en el ambiente habitual del paciente. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, que en la unidad de monitoreo de epilepsia, en la institución de salud, ingresamos al paciente, lo tenemos 24, 48, 72 horas y no tiene crisis. Y después le montamos el equipo, lo mandamos para su casa y en su casa entonces tiene la crisis. ¿Por qué? Porque en el ambiente habitual es donde probablemente puedan haber trigger, factores desencadenantes. Por lo tanto, esto es una gran ventaja del electroencefalograma ambulatorio. Evita la incomodidad y las restricciones de hospitalización. Normalmente no nos gusta estar hospitalizado ahí en la cama sin poder moverse. Permite que el paciente cuente con el apoyo de la familia y además es mucho más barato que un video electroencefalograma prolongado en la EMU, en la unidad de monitoreo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que tiene un grupo de limitaciones donde el primero es la capacidad para corregir problemas técnicos. El paciente se fue y si el electrodo se cayó cuando ya el paciente está en su casa, pues ya no lo podemos corregir. De forma general, aunque esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, no lo revisamos en tiempo real. Requiere un postprocesamiento con programas que tienen licencias caras y además esto demora un poco la entrega de resultados, y en los equipos que tienen cámara de video obliga al paciente a estar siempre al frente de la camarita que se llevó con el tripié, ¿no? Y esto puede ser una limitación. Y ya muy rapidito para cerrar, esto es una pacientita de hace ya algunos años que tenía unos eventos en la madrugada donde no había forma de registrarlo. Le montamos el equipo para que vean cómo luce en la foto de la derecha, bien portátil, sencillo. Ese se lo llevó y al segundo día de tener colocado el equipo tuvo el episodio, y gracias a estas herramientas, esto es un programa que nos permite hacer un análisis cuantitativo de registros prolongados. Ahí en pantalla ustedes están viendo aproximadamente 3 o 4 horas de registro compactado. Ahí vemos que hay unos cambios en algunos gráficos de tendencia en específico. Ponemos el cursor, nos vamos al registro crudo
Y ahí efectivamente tenemos un patrón ictal en la región temporal del lado derecho, lo que nos permitió confirmar que estos episodios de miedo, de despertar abrupto que la paciente tenía en la madrugada, eran de naturaleza epiléptica. Y esto es otro pequeñito, también un niño con un diagnóstico de epilepsia benigna de la infancia, actualmente llamada epilepsia conjunta centrotemporales de la infancia, que estaba muy controlado, se controló con medicamentos. Sin embargo, quisimos hacer un estudio de seguimiento para evaluar eficacia terapéutica. Le colocamos el equipo, lo mandamos a la casa, registramos por 24 horas y luego esto es otro programa que se llama PRECIS, también de análisis cuantitativo de registros prolongados. Aquí estamos viendo casi 24 horas de registro en una sola pantalla y nos permite incluso hacer detección automática de descargas epileptiformes. Y ya para concluir, este es un trabajo que realizamos hace aproximadamente 2-3 años, donde evaluamos el impacto de esta herramienta del electroencefalograma ambulatorio en poblaciones de bajos recursos en América Latina, en particular aquí en Jalisco, en México, en una población de bajos recursos, y en otra población en Santo Domingo, en República Dominicana, con el apoyo del colega, el doctor Francisco Taveras, y encontramos que en pacientes con diagnóstico confirmado de epilepsia, en los cuales el electroencefalograma de rutina había salido normal, con un electroencefalograma ambulatorio de 12 a 24 horas, la sensibilidad diagnóstica subía en un 86%, y además en cerca del 60% de los pacientes, el resultado del electroencefalograma ambulatorio nos permitió incidir, impactar de alguna forma u otra en el proceso de decisión clínica para los pacientes. Y con esto termino. Aquí tienen los datos de contacto por si tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto, y muchas gracias por la invitación.